sí, ya estamos en vivo y en directo vía Facebook nuevamente, como cada 15 días es lo programado. Y hoy nos acompaña el doctor Batum, que vamos a hablar un tema bastante importante sobre la prevención de enfermedades cardiovasculares. Doc, muchísimas gracias por estar aquí compartiendo un ratito de conocimientos para todo el público. Si nos puede hablar un poquito, una breve introducción de usted, su experiencia. Hola, buenas tardes. Antes que nada, pues gracias al doctor Pedro por invitarme a esta breve plática de manera general sobre las enfermedades cardiovasculares. Yo soy el doctor José Antonio Batum Garrido, médico internista, y como parte de mi abordaje, pues es ver o visualizar a muchos pacientes que se pueden presentar con este tipo de enfermedades. Con respecto a las enfermedades cardiovasculares, yo creo que la importancia en sí radica, pues ya sabemos, ¿no? Es la principal causa de muerte, tanto a nivel mundial como en nuestro país, ¿no? Básicamente en el 2023 el 25% de las causas de muerte fueron por enfermedades cardiovasculares, ¿no? ¿Qué nos engloba esto? Las arritmias, los infartos, las afectaciones de las válvulas cardíacas y tanto lo que nos afecta al corazón como lo que nos afecta a sus vasos, la aterosclerosis, que ya un poquito más adelante abordaremos en qué consiste, y lo que es infarto al cerebro o lo que son las hemorragias cerebrales, ¿no? Sí, todas estas son enfermedades que están estrechamente y directamente relacionadas a las enfermedades cardiovasculares y por eso hay que prevenirlas. Son enfermedades de hecho, que... sí, parte de la importancia es esa, la prevención, a pesar de que antes de que las enfermedades que nos las desencadenan den resultado a una enfermedad ya cardiovascular, o bien una vez que ya se diagnosticó la enfermedad, mantener al paciente en metas para evitar un desenlace fatal. Sí, ya lastimosamente, pues aquí no hay la cultura, creo que es lo que se ha estado hablando mucho, que aquí no hay la cultura de la medicina preventiva. Ya lastimosamente llegan los pacientes ya con un cuadro bastante complicado y pues hablemoslo así, si tienen suerte, ¿no? Pueden salir bien, salir con secuelas, o en la mayoría de los casos pues simplemente el desenlace es fatal. Y como bien mencionas, la prevención pues es la clave. ¿Cuáles tú considerarías que son las medidas más efectivas para cuidar nuestro corazón principalmente? Yo creo que para que nosotros podamos determinar cuáles son las medidas más efectivas, pues primero necesitamos determinar qué es lo que nos está condicionando la enfermedad, ¿no? Antes lo asociábamos únicamente a cuestiones de descontrol o la formación de plaquitas de grasa sobre nuestras arterias, ¿no? Hay que imaginar nuestras arterias como si fuesen un tubo, y todo ese sarro que muchas veces vemos en los tubos, pues es la grasa que se va acumulando en él y nos da resultado a una complicación a nivel cardiovascular. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, pues se ha encontrado que es la inflamación lo que nos conlleva a esta situación. Entonces hay enfermedades más allá de la diabetes, más allá de la hipertensión, que nos pueden dar resultado a una enfermedad cardiovascular, enfermedades que antes no se consideraban, como la artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, incluso pacientes que viven con VIH también, a pesar de que pueden estar controlados de la enfermedad, también el uso de sus medicamentos o las complicaciones que esos producen también tienen enfermedades cardiovasculares, ¿no? Situaciones nuevas como el estrés o como la ansiedad, la depresión, también nos lleva a una situación continua de inflamación y nos puede dar lugar a esta complicación, ¿no? Entonces, ya conociendo en parte qué es lo que nos puede conllevar al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, hay que intentar atacar esa situación, ¿no? Claro. Clásicamente, pues nos han enseñado que podemos dividir estos factores de riesgo en dos tipos, ¿no? Los modificables, que son sobre los cuales podemos intervenir y por los cuales podemos prevenir, y los no modificables, que son pues aquellos que, a pesar de que no los podemos cambiar, es importante que sepamos que los tenemos para poder acudir de manera temprana a una consulta preventiva, ¿no? Entre los que no podemos modificar, pues obviamente nuestra edad. Hay que tener importancia que las personas mayores de 65 años, básicamente la mitad de ellas van a tener alguna enfermedad cardiovascular o sobre todo la hipertensión, ¿no?
aunque el corte en sí para que nosotros acudamos a una consulta preventiva son los 40 años. Okay. A partir de los 40 años se hacen exámenes, un médico internista, un médico cardiólogo, un médico general, un médico familiar, preventivos en búsqueda, orientados a buscar enfermedades metabólicas con el objetivo de prevenir un desenlace cardiovascular. Sí. Siendo en cuenta que el corte, hombres mayores de 45 años ya tienen un riesgo ya de alguna enfermedad del corazón y mujeres mayores de 55. Entonces, el género es otro factor. El hombre tiene más riesgo que la mujer, en parte por la protección que le da a las mujeres los estrógenos. Ok. ¿Hay algún tipo de recomendación específica según la edad o condición de cada paciente? Con respecto a la edad, sí, te repito, la edad, el corte en sí, si uno ya tiene 40 años, es importante que se haga un chequeo continuo, valorar sobre todo cómo está su presión arterial, cómo está su glucosa, cómo está su colesterol, cómo están sus triglicéridos, cómo está su ácido úrico, para con ello, de igual manera, medir su perímetro abdominal, para con ello determinar qué riesgos tiene, sobre todo si tiene antecedentes familiares de primer grado. Si sus padres, sus hermanos son hipertensos, son diabéticos, ahí hay que intervenir de manera mucho más temprana. Okay. De manera específica, pues ya depende de qué riesgo tenga cada paciente. Si el paciente es diabético, hay que mantener un adecuado control con sus metas de su azúcar. Si el paciente es hipertenso, hay que tener sus metas de sus cifras de presión, al igual que las grasas, que hay que mantenerlas en metas. El ácido úrico, pacientes que fuman, es importante que dejen el tabaco, ya sea por sí solos o incluso en ocasiones ayuda con psicología, que les ayuda a controlar la ansiedad que le puede conllevar el eliminar ese consumo, ese hábito, exacto. Y control del estrés, también eso es otra situación que nos puede, que muchas veces no se toma en cuenta, pero hay que tener en cuenta el hecho de que el mismo estrés nos va a elevar muchas sustancias en el cuerpo, nos va a elevar algo que se llama cortisol, que nos va a elevar la presión, nos va a elevar el azúcar, de igual manera nos produce insomnio, que también nos va a descontrolar nuestras presiones. Sí. Entonces, por otro lado también hay algo que se llama síndrome de apnea del sueño, que muchas veces no se engloba dentro de riesgos que puede presentar a nivel del corazón. Cuando uno está haciendo estas pausas, esas apneas, al despertar o al retomar la respiración puede tener taquicardias, o sea que se acelera el corazón, puede tener elevaciones de la presión arterial, y si eso es continuo todas las noches, es como si el paciente se mantuviera hipertenso, ¿no? Y nos hace cambios en el corazón. Entonces también ese tipo de pacientes es importante que se diagnostiquen o que se den un tratamiento. Yo creo que si hablamos de grupo etario, los 40 años es ideal. Sin embargo, eso no quiere decir que pacientes mucho más jóvenes no tengan que investigarse, sobre todo si tienen signos que nos orienten a hipertensión, hay hipertensión en pacientes jóvenes, o si tienen datos de síndrome metabólico, si son pacientes obesos, si son pacientes que tienen datos de resistencia a la insulina, lo que llamamos acantosis nigricans, que es esas manchitas negras que hay en el cuello, en las axilas, en los pliegues, en los codos, en las ingles, que nos habla de algo que se conoce como resistencia a la insulina, que al final del día nos va a dar lugar al desarrollo de diabetes y de una mayor depósito de grasa a nivel del abdomen, que nos va a desencadenar el riesgo de problemas cardiovasculares, ¿no? Algo que dijiste muy importante, que pues antes se consideraba todo esto como que un problema de salud ya de adultos mayores, ¿no? En la actualidad yo creo que igual a ti te ha pasado, y a mí me está pasando muchísimo en cuestión de diabetes, me está llegando mucho joven de 20 y tantos años mal, o sea, muy descontrolados, con hipertensión, con dislipidemias ya severas, con un control terrible en la glucosa, y siento que esto no se habla mucho, ¿no? Volvemos a lo mismo, la prevención. ¿Cuándo o a qué edad sería lo más recomendable para que una persona vaya a hacerse al menos un chequeo con el médico, y con qué frecuencia sería lo ideal? Repetimos, de manera obligatoria, una vez que alguien cumple 40 años, por lo menos una vez cada 6 meses es importante que se haga un tamizaje para diabetes, para hipertensión, ¿no? Que nos incluye tanto un electrocardiograma, una tele de tórax, que es una radiografía del pecho, para ver cómo está el corazón, cómo están los pulmones, y unos estudios de laboratorio básicos conforme están el colesterol, triglicéridos, azúcar, ¿no? Sin embargo,
después de los 20 años, dado los cambios que se están produciendo, Ujú. como bien dices, ya encontramos el estilo de vida, el estrés, el sedentarismo, ya la gente por cuestiones laborales ya no puede hacer cierto tipo de alimentaciones La adecuadas, alimentación. no tiene tiempo para hacer actividad física. Entonces aquí yo creo que lo que también nos puede hacer mucho ruido es si tenemos algún riesgo, Ujú. independientemente no espera que tengamos los 40 años, Ok. si sabemos que fumamos, si sabemos que tenemos sobrepeso o obesidad, si sabemos que tenemos papás diabéticos, hipertensos, si sabemos que tenemos lo que mencionamos, ¿no? La cantosis nigricans, pues en ese momento es un punto No esperar ideal, hasta los 40 no esperar años. hasta desarrollar una enfermedad. Ok. Yo creo que en eso son ya datos de alarma para poder hacer un diagnóstico ya sea oportuno para poder tratar la enfermedad si ya se presentó o un tratamiento preventivo, sobre todo la prediabetes, que es Ujú. un foco amarillo para evitar el desarrollo de la diabetes, ¿no? Ahorita algo que no está, digamos, en el guión. eh, Preguntan muchísimo siempre, ¿qué es la prediabetes? ¿Cuándo podemos catalogar prediabetes? La prediabetes básicamente viene como con el objetivo de evitar que nuestro azúcar ya llegue a rangos de diabetes, ¿no? Ujú. Lo normal es que nosotros en un ayuno de 8 horas tengamos un azúcar menos de 100. Ok. Entonces hay varias formas de poder diagnosticar la prediabetes. Si nuestro azúcar en un estudio en ayuno sale entre 101 y 125 o menos 126, ya hay aguas, ¿no? Ya hablamos de prediabetes y es necesario repetir un estudio que se llama hemoglobina glicosilada. Ujú. Que aquí hay dos opciones, que podemos ya en esto salir en rangos de diabetes, que hablamos Ok. ya de glucosas mayores a 6.5, o rangos en prediabetes entre 5.7 y 6.5. Ok. Y ahí ya hablamos de que es necesario cambiar nuestro estilo de vida, ¿no? Ver si necesitamos hacer más actividad física, que generalmente se recomienda de 150 a 300 minutos a la semana de actividad física, Ujú. de moderada a intensa, natación, bicicleta, caminata continua, Ujú. ya sea en una banda sin fin, estar con cuerda para estar saltando, no conforme sea la tolerancia, y valorar cómo está nuestra alimentación, si es rica en carbohidratos, Ujú. que también nos pueden estar orientando al desarrollo de prediabetes. Ok, que haya un exceso Que hay de... un exceso de... Realmente la prediabetes viene de la mano del síndrome metabólico, de Sí. la resistencia a la insulina. Generalmente el fenotipo del paciente es un paciente con sobrepeso, con Ujú. obesidad, que tiene malos hábitos alimenticios, malos hábitos en cuestión de actividad física y no necesariamente ya con síntomas de diabetes, pero sí a lo mejor tiene cansancio, fatiga, no Ujú. rinde de la misma manera tanto a nivel laboral y hay aguas, ¿no? Es muy importante que nos hagamos un estudio general porque también viene acompañado de dislipidemia, Sí. triglicéridos altos, sobre todo colesterol alto. Ujú. Y hablando de colesterol, pues si tenemos en este caso lo que se conoce como el colesterol malo, que Sí. es mucho más frecuente que así lo identifique el paciente, por encima de 100, pues ya necesitamos dar un tratamiento porque podemos tener un riesgo a nivel del corazón. Ok. Regresando nuevamente a los problemas cardiovasculares, mencionaste toda la, podemos llamar entre comillas, sintomatología, que es cuando familiares directos tienen algún problema, mi alimentación, etcétera. Pero, ¿cómo yo puedo o cómo puede el paciente saber que está pasando algo? ¿Qué debería estar sintiendo? Algún signo o síntoma de alarma que diga, ok, esto ya no es normal. No es normal. Bien, y yo creo que aquí podemos dividirnos en dos parámetros, ¿no? Si nos enfocamos directamente ya a un paciente que ya es conocido diabético, hipertenso o que ya tiene alguna cardiopatía, nos orientaríamos a que ya requiere una atención inmediata cuando presenta datos de angina. ¿Qué es eso? Dolor del pecho, muy Ok. característico, que es de tipo opresivo Opresivo. y que en ocasiones puede irse hacia el hombro, hacia la mandíbula, hacia la parte baja del abdomen, hacia la espalda, Ujú. y que se incrementa con el ejercicio, con la actividad física, Ok. y que tiende en muchas ocasiones a ceder con el reposo, ¿no? Ok. Entonces, si ya sabemos que somos diabéticos e hipertensos y realmente no tenemos idea de cómo estamos controlados y comenzamos con nuestros síntomas, aguas, porque nos hablaría de que existe el riesgo de que las arterias de nuestro corazón puedan estar tapadas de grasita y le cuesta al corazón recibir oxígeno cuando incrementa su actividad, cuando uno hace ejercicio o cuando subimos escaleras y comienza a cansarse, a fatigarse, o al caminar, antes caminaba una esquina, 2 esquinas y no se cansaba,
y ahí comienza ya con datos. O algo que se llama claudicación intermitente. Ok. Las piernas también se cansan porque nos habla de que las arterias de las piernas también tienen grasita Ok. y es necesario pausarse para que otra vez se oxigenen y volver a retomar la caminata, Sí, ¿no? un tipo Esos son datos de alarma Ok. ya en un paciente que tiene factores de riesgo. Ahora, en un paciente que no se... otro síntoma, Sí. lo que se conoce como la disnea, que es la falta de aire Ajá. o la dificultad para respirar, que puede ser con el ejercicio, en el reposo, o algo muy característico también al acostarse, que nos puede hablar de que puede existir líquido en el pulmón porque el corazón ya no está bombeando Ya no de está manera bombeando adecuada. suficiente. Ahora, en un paciente que no se Ujú. conozca con alguna enfermedad característica, pues ahí sí ya evocado a una de las enfermedades que nos puede orientar o con un riesgo cardiovascular, por ejemplo la hipertensión. Si no nos conocemos enfermos, si empezamos con dolor de cabeza, mareos, zumbidos en los oídos, que veamos lucecitas, pues aguas, ¿no? Si hay que ver cómo está nuestra presión arterial o lo que hablábamos del cansancio, la fatiga, al mejor que estoy orinando mucho, mucha sed, mucha hambre, pues descartar que no tengamos algún problema a nivel de la glucosa, ¿no? Del Ok. azúcar, que también es ahí otro foco. Ahora, si ya hablamos de un paciente ya conocido con un problema del corazón y de repente tiene un desmayo Ok. o tiene algo que se llama síncope, Ujú. palpitaciones, se le acelera el corazón o lo contrario, que el corazón comienza a latir muy bajo, también son datos de que el paciente requiere una atención inmediata. Inmediata. ¿no? Ok. ¿Qué estudios tú recomendarías para que aquellas personas que están viendo este en vivo, ya sea ahorita o en algún futuro, decidan hacerse para ir a la consulta? ¿Qué estudios tú recomendarías? Bien, si tienen algunos de los factores ya comentados de riesgo, lo ideal, los de laboratorio, podemos partir con los de laboratorio, una biometría hemática, para ver si ese cansancio o fatiga no viene por cuestiones de anemia, Ujú. una química sanguínea que nos incluya la función renal y la glucosa, que nos hable de si no hay un descontrol del azúcar en ayuno y cómo está funcionando su riñón, colesterol, un perfil de lípidos que nos desglose completamente cómo Ok. está el LDL, triglicéridos, ácido úrico, y si hay síntomas de diabetes, pues también un examen de orina y una hemoglobina glicosilada. Claro. Un electrocardiograma, si presentamos algunos de los datos del dolor de pecho, la falta de aire, y una radiografía del tórax, una teletórax que nos teletórax. hable para visualizar si ese corazón no está crecido. ¿no? Ok. Y básicamente eso yo creo que pueden ser los estudios iniciales, con un paciente puede llegar de primera vez a la consulta para que no sea, llego a la consulta y pues a ver qué me piden, ¿no? Y ya si yo quiero ir orientado a que tengo estos síntomas, pues puedo llegar con este paquete de estudios de laboratorio Ok. y de imagen para que me orienten a esa situación. Ahora, si ya presento un síntoma directo al corazón, por ejemplo, si tengo la aceleración del corazón, Ujú. el electrocardiograma es importante. Ese electrocardiograma nos sirve para evaluar si el corazón está crecido, si Ok. no hay una arritmia, si el corazón está latiendo bien, si no hay datos de que hubo un infarto antiguo, o si no hay datos de que el corazón se bloqueó. ¿Qué es eso? Que el latido no se transmita de la manera adecuada de la parte de arriba a la parte Ujú. de abajo del corazón. Entonces ahí sí sería importante también ir con un electrocardiograma. De ahí partiríamos. Yo Ok. creo que con eso es lo básico, que llega a la consulta, Ujú. y ya lo demás nosotros podemos orientarlo a si requiere un ecocardiograma, un holter, un mapa, Ok. un ecocardiograma con Dobuta, una prueba de esfuerzo, ¿no? Ya hablando directamente de un problema de cardiopatía isquémica, o sea, de Ok. un problema de la oxigenación del corazón. Ok. Por aquí traigo unos mitos, ¿sí? Para que los vayas desmintiendo. Porque se habla mucho del colesterol bueno, que es el HDL, tengo entendido. Y dice que si ese colesterol bueno puede compensar a un colesterol malo, el LDL alto, si lo puede compensar. Sí y no a la Ok. vez, ¿no? Porque dependemos mucho de, obviamente mientras más HDL tengamos, eso nos va a ayudar más a que nuestro colesterol LDL, tomando HDL como el bueno y el LDL como el malo, que mientras más HDL, el LDL se metabolice más rápido a nivel hepático. Sí. Sin embargo, igual yo puedo tener niveles altos de HDL, más de 60, pero si mi LDL está en 150, está por encima de 100, aún sigo teniendo un riesgo cardiovascular, ¿no? Ok. Entonces lo ideal sería más alto el HDL y menos de 100 nuestro LDL, Ok. para que con eso disminuyamos nuestro riesgo a nivel del corazón. Lo ideal son las dos cosas, ¿no? Que tanto el bueno esté alto como el malo esté bajo.
Sí. Ahora, ¿las personas delgadas no tienen riesgo de enfermedad cardiovascular? Fíjate que eso es muy interesante. Sí. Hace ya muchos años surgió la idea, o se propuso la idea, yéndonos al otro lado, da lo que se llamó obesos metabólicamente sanos, Sí. que eran personas con sobrepeso o con Ujú. obesidad que no tenían ningún dato de síndrome metabólico, no eran diabéticos, no eran hipertensos, no tenían datos de aterosclerosis, y también se definió otra situación: las personas delgadas metabólicamente obesas, o sea, personas que Ok. no tenían sobrepeso, tenían un índice de masa corporal normal, sin embargo tenían aterosclerosis, tenían diabetes, tenían hipertensión, tenían datos de aterosclerosis, ¿no? Con respecto a lo primero, existe mucha controversia porque parecía ser que es como una etapa pre, ¿no? Ujú. Si le damos un seguimiento a esos pacientes obesos, tarde o temprano van a desarrollar una enfermedad metabólica Ok. por el sobrepeso. ¿Qué ocurre con el paciente delgado que sí puede tener algunas enfermedades? Por un lado, si su alimentación es rica en carbohidratos, si su alimentación es rica en sal, puede desarrollar resistencia a la insulina o puede desarrollar hipertensión. Ujú. La otra también depende mucho de la distribución de la grasa en su cuerpo. Es delgado, pero a lo mejor la mayor proporción de su cuerpo es grasa a nivel abdominal, hay menor cantidad de músculo, y Ok. entonces también por eso puede desarrollar enfermedades cardiovasculares. Ok. Yo creo que aquí la importancia radica en que no confiarse porque soy delgado, no voy a ser hipertenso, no voy a ser diabético o no voy a tener un infarto. Hay otros factores. Puedo ser delgado y fumador, puedo ser delgado e hipertenso, Sí. puedo ser delgado y tener demasiado estrés, Ujú. ¿sí? O las otras enfermedades que no habíamos englobado como un riesgo cardiovascular, ¿no? Tener artritis o tener o hipertiroidismo. Ujú. Entonces, Perdón, bueno, ya contestaste otro que era si el estrés realmente afectaba al corazón y pues ya. sí hay una afectación directa. Lo que mencionamos, o sea, cuando uno está... El estrés básicamente es preparar el cuerpo para una huida o para mantenerlo alerta ante una situación de alarma. Sí. Entonces, para eso se liberan varias sustancias que llamamos catecolaminas, que al final del día, ¿qué nos van a producir? Aumentar la frecuencia del corazón y Ujú. aumentar la presión para que el cuerpo esté alerta a actuar inmediatamente. Sí. Y cuando se cronifica el estrés, libera cortisol, Ya. que nos va a mantener el objetivo de mantener esa glucosa un poquito alta para que también estemos activos o alertas. Sin embargo, cuando el cortisol se perpetúa, distribuye grasa a nivel del abdomen, Ujú. al mismo tiempo aumenta presión y aumenta azúcar, ¿no? Entonces, sí, por esa parte el estrés sí es un factor de riesgo cardiovascular modificable y que pues también muchas veces pasamos desapercibidos. Sí, No casi lo nadie tomamos le en da cuenta. como que esa atención al estrés. Y bueno, ya esto igual lo contestamos, si esto solamente los adultos mayores deben de preocuparse por su presión arterial. Bien, de manera estricta lo que comentamos, la hipertensión arterial se divide de dos formas, ¿no? La hipertensión esencial o primaria, Ujú. que es aquella que es multifactorial, depende de nuestro estilo de vida, depende de nuestro peso, depende de nuestro consumo de sal, etcétera, ¿no? Y también hay un otro rango que se llama hipertensión arterial secundaria, que es por una causa ya dirigida. Entonces, tanto el paciente joven, antes se pensaba que el paciente menor de 40 años que desarrollaba hipertensión casi siempre era una causa secundaria, o sea, o tenía un tumor que se llama feocromocitoma, o había un problema a nivel renal con un estrechamiento de la arteria renal, o había alteraciones en la aldosterona, o había algunas alteraciones endocrinológicas, hipertiroidismo, que nos podían desarrollar la hipertensión. Sin embargo, retomando otra vez el estilo de vida, el estrés, personas jóvenes, de hecho incluso menores de 30 años, hasta el 10% de las personas pueden ser hipertensas. Okay. Entonces, no es independiente. No porque soy delgado no tengo riesgo cardiovascular, no porque soy joven no puedo ser hipertenso o diabético. Y bueno, ya para cerrar, mi estimadísimo doctor, ¿qué mensaje le darías a la audiencia sobre el cuidado del corazón? Yo creo que hay que darle importancia a los signos de alarma que nos da nuestro corazón. Si hay dolor, si hay falta de aire, si hay alguna situación de las que mencionamos, es muy importante que se atiendan. Y si ya sabemos que tenemos algunos de los factores mencionados, sobre todo los modificables,
peso, tabaquismo, nuestra alimentación rica en grasas y azúcares, pues es muy importante que nos atendamos porque es, como bien mencionaste, una enfermedad incapacitante también. Sí, Si englobamos la enfermedad cardiovascular, pues no hablamos únicamente de infarto del corazón, también hablamos de infarto a nivel cerebral y eso también nos puede traer secuelas que nos limitan en nuestra actividad. así Entonces, es. es importante un diagnóstico oportuno y una prevención y un tratamiento para evitar ni un desenlace fatal ni tampoco un desenlace con secuelas. Así es. ¿Cómo te podemos encontrar? En redes, En redes, ya no te acuerdas. ya no me acuerdo. Hijo, la edad. Ya, es la edad, El alemán. es el- creo que soy como doctor José Batún en Ok. Facebook y creo que nada más en Facebook. Creo que No igual en recuerdo los Instagram demás. En Instagram creo que igual. también. ¿Algún número telefónico? Directamente el mío, 9933 11 18 17, para Perfecto. cualquier apoyo, cualquier aclaración, cualquier cita. Perfectísimo. Sí. Muy bien. Bueno, mi estimado doctor, gracias de verdad nuevamente por compartir toda esta información valiosa. Yo creo que aquí todos aprendimos muchísimo y pues espero nos sigamos viendo un poquito más en Otros este. temas. en Igual, otros si temas. alguien quiere algún tema en particular, igual pues Se puede, escribirnos y ya claro. lo preparamos próximamente. El espacio está abierto. El espacio está completamente abierto. Si hay algún tema de interés, ya rápido. Batún, te me vienes, pero en fa. Y pues nada, nos estamos viendo en el siguiente live. Si les gustó, favor de compartirlo. Déjenle ahí su pulgarcito arriba, corazón, etcétera. Todos los comentarios que vayan saliendo ahorita, los vamos a ir respondiendo ya por ahí mismo a la respuesta de los mensajes. Y pues nada, muchísimas gracias, mi estimado. Chas, chas. El café.